Yo soy el Dios único. Yo te llamé y te tomé de la mano, para que hagas justicia, para que seas ante mi pueblo señal de mi pacto con ellos, para que seas ante las naciones la luz que las ilumine. Esto quiero de ti, que abras los ojos de los ciegos, que des libertad a los presos y que hagas ver la luz a los que viven en tinieblas. Isaías 42, versículos 6 al 7. Traducción lenguaje actual. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, yo tomaré siempre estar en la viña del Señor. Que el Señor les bendiga en esta hora. Una vez más, estamos con el tema con cara de bueno, esencia de malo. Una vez más, hablando de este tema, leía una nota que dice que el respeto a la convivencia, de lo que vamos a hablar el día de hoy, el respeto a la convivencia, decía esta nota, no siempre es vivir en paz. A lo cual yo quiero enfocar que el respeto a la convivencia, dice aquí, no siempre es vivir en paz, y viéndolo de este punto de vista, que muchas veces tenemos convivencia entre una sociedad, entre una familia, entre miembros del trabajo, entre miembros de alguna organización. ¿Por qué hay la convivencia? Porque falsamente conviven de esta manera, en que todos están de acuerdo, no dan su punto de vista, en que muchas veces el favoritismo les hace estar de acuerdo en convivir con aquellas personas porque les conviene, porque reciben a lo mejor algún premio o algún trato, algo que les conviene a ellos. Pero realmente el respeto a la convivencia debe de ser con cara o con esencia de bueno, debe de ser vivir en paz. ¿Por qué razón hoy en día se dice que no siempre es vivir en paz? Pues precisamente por eso, porque hemos desenfocado el concepto de respeto de convivencia. El concepto de respeto de convivencia dice de esta manera: es la responsabilidad de conocer y comprender a otros. Me llama mucho la atención que dice que es la responsabilidad de conocer y comprender a otros. Yo creo que si nosotros nos tomamos el tiempo y la tarea de conocer y de comprender con aquel que estamos pasando tiempo, con aquel que vive con nosotros, con aquel en cual pasamos a lo mejor la mayor parte del tiempo trabajando, estudiando, ocupados en algo, si tratamos de comprender la situación por la que él atraviesa, de conocerle cuáles son sus acciones, entonces va a haber un compañerismo, pero vamos a vivir también en paz. ¿Por qué? Porque ahí entran los demás valores como el amor, la tolerancia, la gratitud, el respetarse uno mismo y respetar a los demás, las opiniones y todo esto que incluye pues una responsabilidad. Pero en esta responsabilidad debemos de vernos también reflejados a su vez en los demás. Yo no puedo convivir con alguien si no me miro reflejado en esa persona. ¿Por qué? Porque todos nosotros como seres humanos, llámese género hombre o género masculino o femenino, llámese de este género, todos fuimos diseñados y formados y hechos a imagen de un solo Dios. Entonces, si ese Dios nos formó y nos hizo conforme a su imagen, entonces nos vamos a reflejar el uno en el otro, no porque pensemos igual, sino porque somos diseñados por el mismo hacedor. Entonces, si somos diseñados por el mismo hacedor, nos vamos a reflejar en el otro. Quizá el otro piensa diferente que nosotros, opina diferente que nosotros, actúa diferente que nosotros, tiene un carácter diferente a nosotros, pero si nosotros tenemos la responsabilidad de conocer y de comprenderle a esa persona, entonces nosotros podemos tener una convivencia sana, una convivencia que no tenga cara de buena y esencia de mala, sino que sea una convivencia con cara de bueno y con esencia de malo. Y bueno, la convivencia se da
dentro del núcleo familiar. Y si dentro del núcleo familiar no hay una buena convivencia, entonces tampoco tenemos una buena sociedad, tampoco tenemos una buena empresa de trabajo, una buena convivencia entre trabajadores, tampoco tenemos una buena ciudad ni una buena comunidad, no tenemos todo bien, y mucho menos también se refleja en el ámbito espiritual dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, no hay, porque todo empieza en el núcleo familiar. Ahora, nosotros debemos de respetar la convivencia, y respetar la convivencia, bueno, muchas veces se hace falsamente, como le decía ahorita, porque voy a recibir un favor. Entonces, si recibo un favor que me conviene, pues yo me llevo bien con esa persona, pero realmente estoy cayendo, entonces que no va a haber paz para empezar ni en mí, porque va a llegar un momento en que esto me va a frustrar, me va a hacer sentir angustia y desesperación. ¿Por qué? Porque falsamente estoy respetando a la otra persona con la que convivo, sea un tiempo corto o un tiempo largo. Nosotros tenemos que ser amables, agradecidos y sobre todo no herir a la otra persona o no agredirle, ni con palabras ni con hechos. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a romper la paz que deberíamos de tener. Ahora, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo obtengo esto? Jesús dejó un mandamiento y verdaderamente dijo Jesús, un mandamiento nuevo os doy. Lo dice ahí en San Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Qué hermoso el que dice, un mandamiento nuevo os doy. Jesús mismo vino aquí a convivir con nosotros, a ser humano, a vivir en la tierra, pero Él vino con ese propósito y con esa responsabilidad de conocer y comprender al ser humano. De otra manera, Jesús no hubiera venido a la tierra, Él no hubiera comprendido el dolor ni el sufrimiento que se vive en carne, porque Él era espíritu. Mas, sin embargo, dejó de ser espíritu para convertirse en carne, igual que nosotros, y podernos comprender y podernos conocer. Por eso, hasta la actualidad, Jesús nos demostró ese amor maravilloso, el cual también nos dejó ese ejemplo maravilloso, que sí podemos convivir con ese respeto, que sí podemos convivir con esa responsabilidad. Independientemente de cómo sea el que estoy conviviendo, yo tengo la responsabilidad de conocerle y de comprenderle. Ahora, en el ámbito familiar, ahí es donde yo quiero enfocar este consejo de esta mañana, en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque allí es donde empiezan todas las cosas. Pablo le dice a los colosenses de esta manera, las casadas, dice, estén sujetas a vuestros maridos, y termina diciendo este versículo, como conviene al Señor. Muchas veces queremos infundir esto como un mandamiento, y realmente es un deber que debe de haber en toda mujer casada, el estar sujeta a su marido, pero dice como conviene al Señor. ¿Por qué? Porque somos esencia de Dios y fuimos diseñadas por Dios. Entonces, en toda convivencia siempre habrá alguien que tenga autoridad y alguien que esté bajo autoridad. En toda convivencia siempre va a haber esto. ¿Y qué pasa? Que la autoridad va a tener que marcar límites, y dentro de esos límites va a haber derechos para la persona que está bajo autoridad, pero también esa persona que está bajo autoridad, marcando sus límites, también se tiene que comprometer con sus obligaciones. ¿Para qué? Para que esto no lleve a perder la paz que debemos de tener en cada una de las convivencias o cada uno de los grupos de convivencia que hay. De esta manera se establecen estos niveles de autoridad. Dice que las casadas deben de estar sujetas a su marido como conviene al Señor, pero también dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
Si hay un marido varón que convive con su esposa y no la trata ásperamente, entonces a la mujer se le sería mucho más fácil estar bajo autoridad, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque sería comprendida, sería conocida y podría tener un ámbito en el cual fácilmente ella pudiera estar bajo la autoridad que es el marido. Así es que si esto se empieza, si esto se respeta, si hay límites dentro de toda relación de convivencia, entonces habrá también gente que se compromete a cumplir con sus obligaciones y esto nos lleva a vivir en armonía. Ahora, el marido debe de tratar de esta manera a su esposa, ¿verdad? No ser áspero con ella. Pero también dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Qué hermoso es que cuando los hijos honran a los padres, no están solamente honrando a los padres, sino que están agradando a aquel que los hizo. Y yo creo que todos atravesamos en el tiempo de ser hijos, todos atravesamos después de ser hijos a formar nuestra propia familia. Entonces, si nosotros como hijos respetamos a nuestros padres, honramos a nuestros padres en todo, y al hablar de todo, habla de no solamente el obedecerles por obedecerles, no solamente el obedecerles para que no me digan nada o para que no reciba un castigo, no, el respetarles en todo es porque verdaderamente de esa manera demostramos el amor hacia ellos, la gratitud hacia ellos, demostramos hacia ellos ese no dañarles o no agredirles y mantener esa relación en paz. Pero también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos porque para que no se desalienten. ¿Qué importancia es que convive uno con otro y se relaciona uno con otro? Pero lo que yo veía es que primero habla al que está bajo la autoridad y después al que está en sobreautoridad. Entonces, qué importante es que si el que está en autoridad, y esto lo quiero remarcar muy bien, si el que está en autoridad no está haciendo su trabajo, independientemente de eso, nosotros o aquellos que estemos bajo autoridad podemos tener una buena convivencia, porque esto fue lo que nos marcó en su palabra Jesús, en su acción Jesús. Él estaba en la tierra y aunque tenía toda la autoridad y el poder de parte de Dios para destruir a sus enemigos y acabar con ellos y destruir a todo aquel que se burlaba de él o le agredía o le insultaba, nunca usó de esa autoridad, sino que siempre estuvo bajo la autoridad y la voluntad del Padre que le envió. Entonces, si Jesús estuvo bajo la autoridad del Padre que le envió y aún sobre la tierra respetó a los hombres que tenían autoridad en la tierra, entonces tú y yo, si respetamos la autoridad, independientemente de quién sea, porque Jesús se topó con sacerdotes, con escribas que sobrepasaban su autoridad, Él les dijo, ponen cargas que ni ustedes llevan, pero aún con todo eso, Jesús se sujetó a la autoridad. Entonces, para respetar la convivencia, para el respeto en la convivencia, nosotros que estemos bajo autoridad no impide, si la autoridad no está haciendo o no está poniendo sus límites o no está favoreciendo nuestros derechos, no impide que nosotros no tengamos una buena convivencia. Entonces es falso que no se puede vivir en paz. Es algo real. Si nosotros queremos tener esa esencia de bueno, entonces nosotros tenemos que buscar la paz y tenemos en este principio o en este mandamiento, dice un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento. Yo creo que en el amor empezamos a tener la confianza y la seguridad de que voy a hacer lo que me corresponde a mí, en amar a aquel que está al lado mío, independientemente si él me ama o no me ama, si yo le amo a él, así como lo hizo Jesús. Dice que él nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Entonces, si nosotros amamos a la otra persona, independientemente de cómo nos trate, va a haber una buena convivencia y va a haber paz. Eso es la esencia de bueno. Así es que vayamos hacia adelante. Muchas veces hoy nos detenemos como padres porque el hijo nos dice, no te amo, no te quiero, ya no quiero ser tu hijo. Bueno, pues la noticia es que tú como padre
cumplas con tu responsabilidad, que es amar a tu hijo. Y en el amor a tu hijo, busca la convivencia. Dice Pablo, no desesperéis, no provoques la ira a tu hijo, pero sí educa a tu hijo de tal manera que la honra que un día él tenga para ti pueda ser de bendición a tu vida. Porque si tu hijo no te respeta a ti como padre, no tienen ustedes esa convivencia buena, entonces en la sociedad tampoco va a haber esa convivencia. Si no hay respeto dentro del hogar, si la mujer no se sujeta al marido, si el marido no trata bien a la mujer, entonces mucho menos va a tratar a la otra persona con la cual convive al otro tiempo. Si el hijo no honra a sus padres o no respeta a sus padres, no va a respetar a otra autoridad, llámese maestro, llámese algún patrón, llámese quien sea, no lo va a respetar. Y si ustedes como padres no valoran el hecho maravilloso de que tienen un hijo para educarlo, guiarlo y conducirlo por el buen camino, entonces mucho menos van a ser una buena influencia dentro de la sociedad y mucho menos dentro de una congregación que profesa una fe. Así es que con esto te dejo para que pienses y medites que toda relación de convivencia debe de llevarte a la paz, siempre y cuando esté fundamentada en el principio de amarnos unos a otros. Dios te bendiga y Dios te guarde.